en el capítulo 20, versículo 7 del libro de los Hechos. Hechos. Nos ponemos de pie para leer las Escrituras. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, quizás difiere con su traducción. Dice, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico se cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Amén. Amén. Si usted desea tomar asiento, le invitamos a que lo haga. Hoy tenemos, sobre el final de la reunión, tenemos gran gozo. Vamos a dejar que se comunique la hermana. Amén. Tenemos sobre el final el gozo de presentar a algunos hermanos oficialmente a la membresía de la iglesia, aunque algunos de ellos ya están funcionando como miembros de la iglesia, pero queremos hacer hoy una presentación oficial de miembros, así que sobre el final lo vamos a hacer. Y cuando pensaba en la membresía de la iglesia y pensaba en esta responsabilidad que uno tiene cuando dice, sí, quiero ser miembro de la iglesia, y sí, me comprometo con la iglesia, entonces pensaba cuántos de nosotros tenemos una comprensión adecuada de lo que es la iglesia, de lo que significa amar a los hermanos, de lo que significa servir a Cristo. Y a mí se me ocurrió que muchas veces tenemos expectativas incorrectas acerca de lo que significa ser un cristiano, de lo que significa ser miembro de una iglesia. Y por eso quería en estos versículos ver algunos principios que nos pintan así de vivo entero lo que es la iglesia, dónde se reúne la iglesia, cuándo, para qué, por qué. Y lo vamos a ver en el desarrollo de estos versículos. Ahora, cuando pensaba esto, yo recordaba cómo ilustrarlo, y recordaba una circunstancia que me ocurrió cuando muchacho, cuando estaba en el segundo año del secundario. Le pedí a mis papás, o quise que mis papás me permitieran poder seguir estudiando y completar mis estudios en una escuela, pero una escuela como internado y en una escuela militar. Era un muchachito y mis papás me apoyaron. Así que comenzamos una serie de trámites, una serie de largas colas ahí para el reclutamiento. Y en ese tiempo allí me hice de un amigo que coincidíamos siempre en hacer algunos trámites, y coincidimos y bueno, entablamos ahí una pequeña amistad. Él era de una familia social,
y económicamente alta, lo cual llamaba la atención que él tuviera el deseo de ingresar a la escuela como pupilo. Pero recuerdo que luego de un tiempo, cuando terminaron los exámenes y los estudios, llegó el tiempo para incorporarnos. Recuerdo yo aquel día, éramos muchísimas personas, estábamos esperando simplemente que se abran las puertas para entrar al colegio, y yo solamente tenía lo puesto, o sea, lo que tenía encima, nada más, ¿no? Mi mamá me había llevado hasta allí, así que nada, había llegado simplemente, y cuando yo lo veo a él, voy y lo saludo, y él tenía un gran bolso. Y yo le digo, bueno, ¿por qué traes ese bolso? ¿Para qué traes ese bolso? Y dijo, no, lo que pasa es que mi mamá me lo preparó. ¿Y qué hay? Y me dice, bueno, ella me puso galletitas, me puso caramelos, me puso mi peine, anteojos de sol tenía su pijama, tenía pantuflas, hasta bronceador tenía. Yo me di cuenta inmediatamente que la madre no comprendía a qué era lo que iba a hacer su hijo, o a qué era el rol que iba a cumplir su hijo dentro de esa escuela. Quizás pensaba que cuando llegara a la escuela, no sé, le iban a decir, lo estábamos esperando, tenemos un barco para que usted sea capitán y va a recorrer todo el mundo. Quizás tenía una falsa expectativa acerca de qué era lo que le esperaba en ese lugar. Y yo creo muchas veces que nosotros, hermanos, también tenemos falsas expectativas o ideas equívocas de lo que significa servir al Señor. Muchos respondemos al llamado de ser miembros de la iglesia pensando que va a ser un tiempo de vacaciones, donde podemos llevar todas nuestras cosas de entretenimiento, que simplemente nos hacemos miembros de la iglesia, pero que podemos seguir con nuestra vida, con nuestro tiempo, sin ningún tipo de modificación. Pero pronto te das cuenta de que la demanda de nuestro servicio y de nuestro amor por la iglesia pasa a ser de una proporción que a veces muchos de nosotros no imaginamos. Cuando terminó el tiempo allí que estuvimos en un tiempo de selección, 3 meses sin ir a casa, al final de los 3 meses llegó un momento donde había que hacer un juramento. Y ahí entendí realmente cuál era el propósito de por todo lo que habíamos pasado. El punto no era simplemente que dediquemos un tiempo, el punto no era simplemente que nos sometamos ante las autoridades, el punto no era simplemente que nos identifiquemos, el punto era si estábamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Era mucho más que simplemente un tiempo. Y recuerdo ese día, habían muchísimas personas y alguien dijo, juráis por la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta morir. Y más de 5.000 personas que estábamos en ese lugar dijimos, sí juro, sí juro. Juramos amar a nuestra patria, juramos amar nuestra bandera hasta el punto de entregar nuestras vidas. Y a veces cuando nosotros pensamos en responder el llamado del Evangelio, pensamos también que simplemente comprometemos parte de nuestro tiempo, parte de nuestros intereses, pero no. Pronto nos damos cuenta que el llamado que tiene cada uno de nosotros al responder al llamado del Evangelio es mucho más alto y mucho más sublime que aún aquellos que juran por defender su patria. Y aquí Pablo, en estos pasajes, nos da algunos indicios de cómo es la iglesia, cuándo se reunía la iglesia y cómo Pablo amaba a la iglesia. Y quiero que podamos ver algunos de estos versículos y algunos principios que podemos extraer de ellos. Dice el versículo 7, el primer día de la semana, se reunían, así que había una reunión. Las personas se congregaban, iban a un lugar, había un día en el cual se reunían y ese era el primer
día de la semana. Esto es el día domingo. Este fue el patrón para la iglesia y es aún el patrón que respetamos. Es el primer día de la semana. Ellos todavía estaban luchando con algunas costumbres judías, con el observar la ley, porque los judíos se reunían los días sábados. Pero el apóstol Pablo fue claro en cuanto a aquellos que eran hoy miembros de la iglesia y dice, por ejemplo, en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. Ustedes saben, los judíos tenían muchos problemas con lo que comían y con lo que no comían, con guardar el día de reposo, con guardar las festividades. Pero el apóstol Pablo dice, sabe que nadie te juzgue por estas cosas. Que nadie te juzgue por comida, que nadie te juzgue por bebida, ni por fiesta, ni por lunas nuevas, ni por día de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que había por venir. Todas esas costumbres que se observaban era simplemente la sombra de aquello que estaba por venir, quien es Cristo. Pero una vez que la iglesia comenzó a reunirse y también por una serie de eventos que se dieron a lugar, la resurrección, el día domingo y otros tantos, entendió que el día que se reunirían sería el día domingo y ese ha sido el patrón para la iglesia y es por eso que para nosotros es el día del Señor, el día domingo. Podríamos luego poder discutir más acerca de esto, pero mi punto es que había un día de reunión. Había un día donde la iglesia se reunía. No era que cada quien se reunía cuando quería, sino que había un día determinado en que la iglesia se reunía. ¿Dónde se reunía? Bueno, el versículo 8 más adelante dice que lo hacían en un aposento alto. En principio, los hermanos comenzaron a reunirse en el templo, hasta que llegaron a ser muchos en gran número. Luego se reunieron en las sinagogas y pronto, bueno, eso ya dejó de ser posible y comenzaron a reunirse en las casas. Y luego, a medida de que la congregación siguió creciendo, a mediados del siglo II, entre el año 150 y a fines del siglo II, comenzaron a construir templos donde los hermanos comenzaron a congregarse. Lo importante es que había un lugar de reunión. Empezaron en las casas y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, nos habla de las iglesias en las casas, en Colosenses 4:15, en Romanos 16:5, en 1 Corintios 16:19, nos habla acerca de las iglesias en las casas. Pero esto es para decirle, hermanos, que es importante el congregarnos y es importante tener un lugar de reunión. Hay quienes creen que no es bíblico reunirse. Encontré personas que pensaban, que decían, no, en el libro de los Hechos las personas se congregaban en sus casas y congregarnos en nuestras casas es suficiente. Si toda la iglesia entra en tu casa, amén. Pero si no entramos todos en tu casa, no podemos reunirnos en tu casa. Porque si no empezaríamos a reunirnos en grupos y la iglesia en grupo entonces no cumple su propósito. Es importante que nos congreguemos porque es importante que practiquemos la fraternidad, que nos amemos unos a los otros y para esto es necesario que nos congreguemos en un lugar. En este tiempo que nos ha sido de tanta bendición poder escuchar a predicadores, ¿cuántos tienen la costumbre de escuchar predicadores por internet? Ajá. Ok. No, es una gran bendición. Pero hay quienes creen que dicen, no, pastor, yo vengo acá cada tanto, cada 2 o 3 semanas yo vengo, pero escuche, sabe las predicaciones que escucho. Escucho ahí a Sugel, escucho a Núñez, incluso escucho en inglés y las traduzco y hago una... Sí, perfecto, pero tienes que congregarte. Si no te congregas no eras parte de la iglesia. Hay un lugar y hay un día para congregarse. Aunque la iglesia se congregaba todos los días y aunque nosotros también tenemos otras reuniones, es importante entender que el principio de la iglesia es congregarse. Así que si tú hoy vas a tomar, ya muchos de ustedes tomaron la decisión de ser miembros de la iglesia, entienden que tienen un mandamiento y es no dejar de congregarnos. Congregarnos. Y esto tiene que ver con la unidad del cuerpo.
La iglesia no puede existir en aislamiento. Es necesario que la iglesia esté congregada en un lugar. Si alcanza una casa, amén. Si no alcanza un salón, allá a nosotros nos está quedando chico este salón, deberemos buscar un lugar donde podamos reunirnos todos juntos en un mismo día, como la iglesia lo hacía y como hoy entendemos que para nosotros es un patrón. ¿Y ahora para qué se reunían? Bueno, dice que se reunían el primer día de la semana, el versículo 7, y dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Partieron el pan. Esto significa una reunión de koinonía, lo que se llama la celebración de la fraternidad o la celebración del amor. Es más, los hermanos fueron conocidos como aquellos que partían el pan. Es decir, había un lugar, un día para reunirse y cuando llegaban a ese lugar había un tiempo donde se compartían los alimentos. Había un tiempo de koinonía, había un tiempo de compartir. La comunión es esencialmente importante en la iglesia. Así que no solamente ellos compartían su tiempo, sino también compartían sus recursos. Es decir, nosotros venimos aquí y tenemos un tiempo de comunión y en ese tiempo de comunión no solo participamos de comer algo dulce y no participamos solamente de tomar algo caliente, sino que también contribuimos para aquellos que no tienen y en ese tiempo es un tiempo de comunión importante en la cual la iglesia debe participar. Hay personas que piensan que no está bien traer alimentos a la iglesia, que no está bien tener un tiempo dentro de la iglesia donde comamos y tomemos. Y en cierta forma yo lo entiendo esto. Porque si nosotros venimos a la iglesia solo con el propósito de comer y solo con el propósito de tomar, entonces bien estaría quedarnos en nuestras casas, porque tenemos casas para comer y para beber. Y es sobre esto lo que el apóstol Pablo exhorta a los corintios en el capítulo 11. ¿Recuerda cuando le dice en el 11:20? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas donde comáis y bebáis? Es decir, si venimos con el propósito solamente de comer o solamente de tomar, no tiene sentido que nos reunamos. Este tiempo de koinonía tiene el propósito de que nosotros participemos. Si tú eres miembro de la iglesia, tú tienes que participar en el tiempo de comunión. Todos nosotros somos llamados a compartir nuestro tiempo, a compartir nuestros recursos, a compartir nuestras necesidades, a que un hermano pueda orar por mí, que yo pueda conocerle, el tiempo de comunión, la fiesta del amor, llamarían algunos en un término bíblico. La comunión es importante dentro de la iglesia y este término, como decía antes, el partir el pan, fue un término que se utilizó para referirse a los cristianos. Ellos se reunían un día en la semana, ellos se reunían en un lugar, pero se reunían a compartir, a tener comunión los unos con los otros. Obviamente si aparecen las mezquindades, el orgullo, el apóstol Pablo dice, imagínense, todos han traído dinero, han traído comida o han traído sus recursos y están todos comiendo su comida en una punta. ¿Qué sentido tiene? No hemos venido a comer, hemos venido a tener comunión los unos con los otros. Y ellos lo hacían de una forma natural, la iglesia común, la iglesia tenía todas las cosas en común, era algo que fluía, que tenían entre ellos. Ellos amaban al Señor Jesucristo y porque amaban al Señor Jesucristo, amaban a sus hermanos, amaban la iglesia. Así que, como dijimos antes, tenían un lugar donde reunirse, tenían un sentido para reunirse y además dice el versículo 7 que Pablo les enseñaba. La enseñanza era algo fundamental, primordial.
Pablo tomó mucho tiempo para compartir enseñanza. En este caso, el apóstol Pablo está en Éfeso y está en medio de uno de sus viajes y está en una de las reuniones de la iglesia y el propósito principal era compartir enseñanza. Pablo les enseñó. Y cuando vemos en la Escritura que cuando se multiplicó la palabra de Dios, también se multiplicaron los creyentes. Esto es cierto en Hechos 6:7, donde dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 6:7. Y es lo mismo en Hechos 12:24 y es lo mismo en Hechos 19:20. Cada vez que la palabra es enseñada, la iglesia crece. Cuando nosotros pensamos en los avivamientos, pensamos en grandes tiempos de avivamiento en la iglesia, vemos que había personas que predicaban día tras día, día tras día, día tras día. Y en la enseñanza la iglesia se multiplicaba grandemente. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura de la palabra, de la exhortación, o sea, esto es de la aplicación de la palabra y de la enseñanza de la palabra. Si tienes algo en qué preocuparte, preocúpate en estudiar, preocúpate en exhortar y preocúpate en enseñar la palabra de Dios. Algo fundamental en la iglesia, la enseñanza, la predicación de la palabra. Y en esto obviamente también se evidencia el amor. Si tú amas a tu hermano, si verdaderamente tú amas a tu hermano, entonces tú tienes que prepararte para poder enseñarle a tu hermano, para poder ayudarlo en su crecimiento espiritual. Porque aquellas personas que aman a otras, entonces les enseñan. A veces yo veo papás con sus hijos, que sus hijos son rebeldes, que sus hijos son malcriados, que sus hijos no le obedecen, y yo pienso, estos papás no aman a sus hijos, no lo aman. Porque si amaran a sus hijos, entonces les enseñarían, entonces los disciplinarían. Porque amar a una persona es enseñarle. Si tú amas a tu hijo, tú quieres prepararlo para lo mejor. Tú quieres prepararlo para que él pueda el día de mañana responder a las situaciones que se va a encontrar en el mundo. No quieres mandar a tu hijo a encontrarse con situaciones en trabajos, requerimientos en lugares donde le pedirán disciplina y tu hijo será indisciplinado. Si tú haces eso con tus hijos, tú no amas a tus hijos. Pablo amaba a la iglesia y porque Pablo amaba a la iglesia, entonces él dedicaba mucho tiempo a enseñarle a la iglesia. Otra cosa que vemos y que no solamente el apóstol Pablo dedicaba tiempo a enseñar, Él se estaba entregando a sí mismo, él estaba entregando su vida. Hoy estábamos hablando, antes de cuando llegamos y tuvimos una charla con algunos hermanos y un hermano me decía, cuando yo pienso cómo amar a la iglesia, de qué manera puedo servir a la iglesia, me pregunto, ¿qué poco estoy haciendo? ¿Qué poco estoy haciendo con los que están en lugares carenciados? ¿Qué poco estoy haciendo por los que están en las cárceles? ¿Qué poco? Si tú quieres amar a la iglesia como Pablo los amó, porque el Señor Jesucristo amó a la iglesia de una forma que Él entregó su vida para redimir la iglesia. Pero el apóstol Pablo también entregó su vida al fin de edificar la iglesia. Pablo amó la iglesia de una forma que muchas veces para nosotros es hasta extrema. A veces cuando pienso cómo Pablo amó a la iglesia, digo, ¿cómo puede ser, Señor? Este hombre era apedrado, dice naufragios, y se levantaba e iba nuevamente a predicar. Digo, ¿qué tipo? Esta persona parece un masoquista. Pero no, él era un hombre que amaba por completo a la iglesia. Él amaba por completo a los hermanos. Los amaba de una forma que al fin se entregaba por completo. Y se entregaba a fin de enseñarles, de equiparlos. Y obviamente los creyentes también tenían el deseo de recibir las enseñanzas. Dice 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes desean la enseñanza. Como un niño, como un pequeño bebé recién nacido, desea tomar leche. Yo nunca vi a un niño recién nacido que no le guste la leche. Que diga, no, ¿hay otra cosa? ¿No? Todo niño recién nacido le gusta la leche. No solamente la quiere, sino que la reclama, ¿no? Es decir, empieza a llorar porque quiere leche. Así que jamás he visto a un niño recién nacido o de algunos meses que no le guste la leche. Pero sin embargo he visto muchos creyentes que no le gusta la enseñanza. No le gusta que le enseñen. A veces vienen aquí, a veces van a otro lado y andan dando vuelta, entran, vienen, van. Son personas que no entienden la importancia, no aman el ser enseñado y muchas veces nosotros vemos que desprecian, ¿no?, la enseñanza. Pero el apóstol Pablo se encontraba con personas creyentes que deseaban ser enseñados. Y quiero decirle, hermanos, que si usted no tiene hambre por la enseñanza, es igual que, si nosotros tenemos a un bebé que no desea tomar leche, que no quiere comer, tenemos un bebé con un serio problema de salud, ¿cierto? Si el bebé no quiere comer, tenemos un gran problema. Y yo quiero decirle a usted que si usted es creyente y no tiene hambre por la palabra de Dios, usted tiene un serio problema de salud espiritual. Serio. Esta es una característica de todo creyente, que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere escuchar la enseñanza. La gente vino y la gente aprendió en la iglesia primitiva. En el versículo 8 dice: había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. ¿Quién escribe esto? Escribe Lucas. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Lucas es un historiador, es un periodista, él está tomando registro, él es un testigo ocular de lo que está ocurriendo en ese lugar. Dice que, me salté un poco, me parece, ¿no? A ver. Ok. Versículo 8. Dice, había muchas lámparas en el lugar y obviamente nos preguntamos por qué nos da este detalle. Eran lámparas, obviamente, que estaban produciendo calor en ese lugar. No sé de qué tamaño sería el lugar donde estaban reunidos. Ciertamente parece que tenían casas que eran bastante amplias. Estaban en el tercer piso de una casa, quizás un lugar donde podrían entrar 30 personas, era un lugar relativamente grande, pero estaba el apóstol Pablo allí, quizás hubo muchas más personas, quizás habían personas amontonadas en ese lugar y habían lámparas encendidas, las lámparas daban calor y usted sabe, cuando el ambiente se pone así como pesado y a veces nos da sueño y aparentemente aquí un joven, en el versículo 9 dice que un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, quizás fue un joven que encontró un lugar donde había aire fresco en la ventana y fue y se sentó en ese lugar. Lucas es un observador, Lucas está en ese lugar y nos da este detalle. Y ese detalle quizás para decirnos cuál era el ambiente, el clima de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y dice que este joven estaba allí rendido por un sueño. Cuando nosotros vemos esta palabra, la palabra tiene el sentido de que él está luchando con el sueño, ¿no? Él está tratando de no dormirse, esa es la idea. Él está ahí, usted sabe cómo es esto, ¿no? Usted está en la reunión y trata, amén, sí, ¿no? Y otra vez sigue luchando y cae, esto lo tenía que escribir, sí, ¿no? O hay alguien que lo ayuda, siempre hay alguien que, pero lo sabe porque nos pasa eso, ¿no? Estamos ahí luchando, amén. Pero piensen esto,
que cuando Tico se durmió, inmediatamente vino juicio del Señor. ¡Murió! No. Pero ciertamente nos está describiendo lo que está pasando aquí. Él está luchando para no quedarse dormido. Finalmente se queda dormido, la predicación era larga, el apóstol Pablo dice que alargó su discurso hasta la medianoche y fue vencido. La palabra da el sentido de que al final el sueño lo venció, se durmió y cayó. De la ventana de 3 pisos cayó muerto. Quizás sus huesos se quebraron, pero murió. Hay quienes dicen, no estaba muerto, parecía muerto. No, el que escribe esto es Lucas. Lucas era médico. Él sabía cuando una persona se moría. Dijo, estaba muerto, murió. Y bueno, entonces dice el versículo 10 que Pablo descendió y se echó sobre él. No es la idea de que vino el apóstol Pablo y dijo, uy, qué tragedia, y se cayó arriba no, dijo, uy, qué terrible. No, dice que él se acostó encima de este hermano que había muerto, quizás recordando a Eliseo y Elías que lo habían hecho una oportunidad con un niño y ese niño resucitó. Entonces él se tiende por completo sobre aquel hermano que había muerto. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo se extendió por completo y abrazó, literalmente dice eso, que lo abrazó, el apóstol Pablo se dio cuenta que su corazón todavía latía. Y entonces, como se dio cuenta que su corazón latía, le dijo a las otras personas que estaban en ese lugar, no se preocupen, está vivo. Pero no fue lo que ocurrió. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que ese joven, cuando cayó de ese 3er piso, cayó y murió. Quizás sus huesos se rompieron, quizás su cuello se rompió, murió, inmediatamente murió por esa caída de 3 pisos. El apóstol Pablo se acostó sobre él, quizás imitando lo que él sabía, lo que había ocurrido con los profetas, y hubo un milagro, el milagro de la resurrección. Ese joven resucitó. Sus huesos tomaron nuevamente su lugar. Todo aquello que se había roto cuando él cayó del 3er piso tomó su lugar y hubo un milagro de resurrección. Usted se puede preguntar, pero pastor, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué es que Dios permitió que alguien muriera y ahora el apóstol Pablo ora por este joven de esta manera y entonces ese joven resucita? Mira, lo que sí quiero decirte es esto, que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también cómo los profetas eran respaldados por Dios por señales para que aquellos que le oyeran pudieran saber que genuinamente era un profeta de Dios, lo hacía a través de señales. Quizás las personas que estaban escuchando a Pablo se preguntarían, ¿y por qué nosotros tenemos de alguna manera que atender lo que este hombre está diciendo? ¿Será que quizás es un falso maestro? ¿Será que quizás no es un verdadero profeta de Dios? Y precisamente para respaldar Dios al apóstol Pablo, permite que ese joven muera y que el apóstol Pablo participe en su resurrección para que todos aquellos que estuvieran allí dijeran, este verdaderamente es un profeta, atendamos lo que él dice y escuchemos sus enseñanzas. Y fue tal así que siguieron con la reunión. Y dice que la reunión siguió hasta la madrugada. Y cuando pensamos esto, pensamos que el apóstol Pablo estaba en medio de un viaje. El apóstol Pablo estaba viajando y él tenía que salir al otro día por la mañana muy temprano a emprender su viaje. Sin embargo, el apóstol Pablo está allí enseñando y cuando pasa este hecho y los hermanos quieren seguir estudiando, él sigue enseñando hasta que aparece la luz, hasta el alba. O sea, imagínense de qué manera Pablo amaba a la iglesia. Él estaba dispuesto. Cuando uno ama a alguien, está dispuesto. Si tú amas a Cristo, entonces amas la iglesia. Y si tú amas la iglesia, entonces estás dispuesto. Pablo era alguien que se entregaba por completo. Él estaba dispuesto constantemente para poder enseñar. Él entregaba su vida si había alguna necesidad en la iglesia. En este viaje que el apóstol Pablo emprende, él está recogiendo una ofrenda. Está recogiendo una ofrenda para Jerusalén. Había una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Había hermanos que no tenían recursos. El apóstol Pablo va lugar por lugar. El Espíritu Santo le dijo, ¿sabes?
te esperan muchos problemas. No vayas a Jerusalén, porque cuando vayas allí te van a encarcelar. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, ¿sabes qué? No me importa. No me importa mi comodidad, no me importa mi seguridad. Si hay una necesidad en la iglesia, entonces yo quiero ser de las personas que responden a esa necesidad. Él amaba la iglesia de una manera que muchas veces nosotros no podemos comprender. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo, cuando pienso en su ministerio, digo, yo estoy a millones de kilómetros de un hombre así, millones de kilómetros. A veces pensamos porque prediqué un domingo, porque prediqué aquí una hora o porque enseñé, digo, wow, ya, qué gran mi trabajo en la iglesia. O si tú vienes un día de reunión, o si vienes, no sé, un día a la reunión de discipulado, dices, ya está, ya, esta semana completé, trabajé, amé a la iglesia. Estamos muy lejos de lo que es amar a la iglesia, de lo que es entregarnos por completo al servicio de la iglesia, entregar nuestras vidas, entregar nuestros recursos. Y dice aquí que en el versículo 11 que luego de haber subido, partieron el pan, y esto es quizás ya entrando en la Santa Cena. Recordaron lo que Cristo les había mandado y partieron el pan, pero todo esto en un ambiente de enseñanza, en un ambiente de obediencia, en el ejemplo del apóstol Pablo. Porque alguno pudiera decir, este fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ser imitadores de mí. El apóstol Pablo es un patrón de nuestro servicio. Si tú te preguntas cómo yo debo amar a la iglesia, como el apóstol Pablo amó a la iglesia. Él dijo que le imitemos a él. Que imitemos su ejemplo. Cada uno de nosotros somos llamados a imitar en amor, en servicio a este hombre, y es verdad que nos desafía. Pero si tú estás pensando, soy miembro de la iglesia, hoy me van a dar un diploma que certifica, yo puedo entrar cada domingo con el diploma y diga, hermano, yo soy miembro de la iglesia y yo pertenezco a este lugar. Y ¿qué pide la iglesia de mí? ¿Qué pide? Que por lo menos esté en una reunión por semana, ¿cierto? Los que llenaron los requisitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No los leyeron. Irremediablemente no los leyeron. Pero, aun si usted dijera, ok, la iglesia pide que por lo menos yo sea parte en una reunión semanal. Y ya está, ya cumplí. No. Aun si entregáramos nuestras vidas, todo nuestro tiempo, quizás ni siquiera entremos en la comprensión de lo que significa para nosotros o en nuestra vida aplicado el ejemplo de Pablo, ¿no? Amar a la iglesia de una forma que siempre estemos dispuestos para la iglesia. No haya tiempo para nosotros. No haya momentos para nosotros, sino que si hay una necesidad, cada uno de nosotros estemos dispuestos a amar y a entregarnos a la iglesia. El apóstol Pablo les enseñó toda la noche. Al otro día tenía que salir de viaje. Sus compañeros de viaje van en barco. Él decide ir caminando. ¿Por qué decide ir caminando? Porque se tenía por costumbre en ese tiempo que los locales de una ciudad, cuando alguien les visitaba, las personas locales acompañaban al que se iba por lo menos algunos kilómetros, un día de viaje. Entonces lo salían, lo acompañaban y luego regresaban a su ciudad y aquella persona continuaba su camino. El apóstol Pablo tenía la opción, dice luego aquí cuando habla en el versículo 13, dice, entonces nosotros adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra, 30 kilómetros a pie. ¿Para qué, Pablo, querés ir 30 kilómetros a pie? Subite al barco. No, él quiere todavía compartir con aquellas personas de Éfeso en el camino más enseñanza.
Él quiere seguir compartiendo su vida. Él quiere seguir compartiendo su tiempo. Estuvo toda la noche enseñando, pero aún por la mañana estaba él dispuesto a caminar para seguir influyendo con su vida a aquellos hermanos, con las enseñanzas. Así que si alguno de nosotros puede decir, ¡guau! Esta semana vine el domingo y vine el jueves, cumplí, ya está, ¿no? Soy el mejor. No, ni siquiera estamos conscientes de lo que el Señor nos pide. Yo no sé cuál es su don o cuáles son sus dones. Bueno, algunos de ustedes los conozco y sé cuáles son sus dones, pero a muchos de ustedes no sé. No sé cuál sea su don, si su don es de servicio, si su don es de enseñanza, el de servir, el de dirigir, no lo sé. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuán disponible está tu don para los hermanos? ¿Cuán disponible? El don que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia, ¿cuán disponible está? Pablo estaba disponible por completo. Él amó la iglesia y no importaba cuál fuera la necesidad en la iglesia, él estaba allí. No le importaba que eso le quitara de su comodidad, de su tiempo, de su descanso. Pablo estaba allí. Él dijo, sed imitadores de mí. Dice luego Filipenses 4:9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, vamos de vuelta. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así que vemos en el apóstol Pablo un patrón, un estándar de servicio. Ese es nuestro ejemplo. Es de la forma que debemos amar a la iglesia. Es de la forma que debemos servir a la iglesia. Esas son las características de amor que deben ser encontradas en cada una de nuestras vidas. En Romanos, el capítulo 12, el apóstol Pablo escribiendo nuevamente, él nos da principios básicos para la vida cristiana y nos dice que una característica en cada creyente debe ser tener un amor no fingido. El versículo 9. Cada cristiano debe amar a la iglesia con un amor no fingido. Ese es el tipo de amor que debemos tener. Debemos amar sin fingimiento, así como lo hizo el apóstol Pablo. Somos llamados a hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo por la iglesia, amarla, demostrando amor de la misma manera que el apóstol Pablo demostró. Amar a la iglesia. Todavía están a tiempo si quieren recibir su certificado o no. Amén. Pero muchas veces, hermanos, somos desafiados y preguntamos, bueno, ¿cómo puedo servir a la iglesia? Pastor, yo quiero servir a la iglesia. ¿Qué puesto tiene para mí? ¿Qué cartelito puedo llevar? Bueno, fíjate en Pablo. ¿Te gusta ser apedrado? ¿Te gusta ser perseguido? ¿Te gusta ser vituperado? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Debemos amar a los hermanos, amarlos. Procurar enseñar a los hermanos todo lo que podamos enseñar. De esa forma amamos a los hermanos. Amamos la iglesia comprometiéndonos con la iglesia. Hay un día en que nos reunimos, el día lunes nos reunimos, también los días jueves. Y hay otros tipos de reuniones en la iglesia. Nos reunimos en un lugar, nos reunimos en este lugar. Y es necesario que cada uno de nosotros estemos en este lugar para edificarnos los unos a los otros. ¿Cuánto edifica mi vida viendo a mi hermano? ¿Cuánto edifica verle? ¿Cuánto me alienta el simplemente verle? El verle cruzar por esa puerta en un día de lluvia, en un día de frío, en un día donde pienso que usted podría haber ocupado su tiempo para otra cosa, pero yo le veo cruzar por esa puerta y eso anima mi vida. Simplemente, sin que usted me diga nada, solo con saludarme, eso me anima, eso me desafía. Hermanos que con mucho esfuerzo llegan a este lugar, que vienen desde muy lejos y cada vez que los vemos en este lugar nos animan. Tenemos un lugar para reunirnos,
Dios ha preparado este lugar. Y este lugar es en el lugar donde nos amamos, donde compartimos. El tiempo que tenemos para compartir algo caliente, no es simplemente para tomar algo, sino es el tiempo para entrar en comunión con mi hermano. Tú debes hacerlo. No es simplemente algo en el cual podemos participar o no podemos participar. Dios te ha llamado a amar a tu hermano, así que tú debes ir, debes compartir con tu hermano. Si puedes compartir tus recursos, puedes dar para que alguien más pueda compartir. Debes compartir tus esperanzas, debes compartir tus problemas, debes fortalecer a tu hermano. La iglesia es un lugar donde nosotros festejamos, tenemos la fiesta de comunión, la fiesta de coinonía, la fiesta del amor. Eso es la iglesia. La iglesia se reúne principalmente para las dos cosas, para la comunión y para recibir enseñanza. Venimos a tener comunión los unos con los otros, a amarnos y a soportarnos, a que nos perdonen y a perdonar. El mandato que tenemos de amar a nuestros hermanos no es porque nuestros hermanos nos caigan bien, es porque Dios nos mandó amar a nuestros hermanos, a comprometernos, a invertir de nuestro tiempo. Si tú vienes solamente aquí porque tienes una razón particular, una razón mezquina, que simplemente estás buscando tu propia comodidad, quiero decirte que si Dios te ha llamado no para que tú estés cómodo, sino para que en tu incomodidad y en tu servicio otra persona, otro hermano sea edificado. Así que tenemos un día, tenemos un por qué hacemos las cosas, un para qué hacemos las cosas, una razón que es la enseñanza. Lo hacemos en este lugar. Y tú tienes que estar dispuesto. Así como Pablo estuvo dispuesto, así como cada cristiano estuvo dispuesto, y así como cada miembro de la iglesia debe estar dispuesto. Amén. A compartir su tiempo, a compartir sus recursos, a compartir su vida. Amar a la iglesia como Dios amó a la iglesia, como Pablo amó a la iglesia. Y eso es de una forma práctica. Práctica. ¿Recuerdan cuando usted escucha a los enamorados? Dice, te amo con todo el corazón, te amo con todas mis fuerzas, te amo, son palabras de enamorado. Eso implica que te amo de tal forma que no me importa mi comodidad, te amo de tal forma que no importa mi tiempo, no tengo vida con tal de poder amarte. El amar es algo práctico. Y amar a la iglesia requiere algo práctico, de nuestra disposición. ¿Tienes un don? ¿Cuántos tienen un don? O pocos. Quiero decirles algo. Si usted es un cristiano, Dios le ha dado un don a todos. Si tú eres cristiano, Dios te ha dado uno o más dones. Quizás tú no lo sabes, o quizás sea evidente en vos. ¿Sí? Si tú te preguntas al hermano, yo no sé qué don tengo, y el hermano te lo va a poder decir. ¿Amén? Y te va a decir, hermano, tu don es edificarme a mí en mi paciencia, edificarme a mí, ¿no? Tienes un don especial. Amén. Estoy creciendo contigo en perdón. Amén. Hay personas que tienen un don para eso, ¿no? Pero tú quizás no sepas cuál es ese don, pero tienes un don. Definitivamente, tienes un don. Voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Cuántos tienen un don? Ahora son más. Ok, bien. La segunda pregunta es, ¿qué tan disponible está para la iglesia el don? Ok. El sábado construimos. No, yo justo tenía planes, tenía cosas para hacer y tenía cosas para... No, cuente con mis oraciones. No, necesitamos tu don, las manos, las que Dios te dio, las necesitamos. Amén. Amén. ¿Sí? Pero hermanos, quiero exhortarles a que usted sea consciente. Yo nunca más volví a ver a ese muchacho que entró conmigo a esa escuela. No recuerdo. Cada vez que paso cerca de su casa, porque él vivía justo enfrente de la escuela, en un departamento, en Núñez. Siempre que paso por ahí recuerdo su historia
Pasaron tantos años que yo no sé qué fue de la vida de él. Son muchísimos años, no sé. Pero sí recuerdo que él o sus padres no tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Y yo quiero hoy exhortarte, hermano, como miembro de la familia, que tú pienses en qué consiste tu llamado a amar a la iglesia, en qué consiste tu llamado a servir al Señor. Amén. Y que el don que Dios te ha dado lo utilices para edificar la iglesia. Esperamos verte crecer en la iglesia. Siempre encontrarás aquí un púlpito donde se enseñará. Enseñaremos todo el tiempo que sea posible, todas las veces que sea necesario. Amamos la iglesia y entendemos que la mejor forma de amar a la iglesia es enseñar a la iglesia, es exhortar a la iglesia. Siempre encontrarás aquí un hombre, una mujer dispuesto a enseñar, a edificar tu vida con la palabra del Señor. Y sabemos que aquellos que Dios ha llamado tienen hambre por escuchar la palabra de Dios. No a buscar simplemente satisfacer una necesidad momentánea, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y quiero tomarme los minutos que me quedan para poder recibir a los nuevos miembros. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra y que podamos, Señor, servirte como tú eres